Sesión para entender los impuestos. En la sesión de hoy vamos a explicar cómo preparar la declaración anual de impuestos, quién tiene que presentarla, qué documentos hay que preparar, dónde ir para completar el trámite y cómo evitar fraudes relacionados con los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Volvamos por un momento a la parte 1, comenzando con un panorama general de los impuestos. Los impuestos son el dinero que se paga al gobierno para ayudar a costear distintos bienes y servicios públicos. Como el gobierno de los Estados Unidos tiene distintos niveles, se pagan impuestos federales, estatales e incluso a la administración municipal o local. A nivel nacional, los impuestos son supervisados por el Servicio de Impuestos Internos, IRS, y, a nivel estatal, por la Autoridad Tributaria del Estado. ¿Por qué es importante pagar impuestos? Los impuestos son importantes por muchos motivos. Financian programas y servicios del gobierno que la mayoría de nosotros usamos cada día y compartimos como comunidad. También se considera que pagar los impuestos es parte de nuestro deber cívico en los Estados Unidos. Lo exige la ley y contribuye a la comunidad. No pagar los impuestos puede tener consecuencias negativas. Para poder acceder a ciertas prestaciones, como las de seguro social al momento de la jubilación, hay que demostrar que se han pagado impuestos durante un cierto número de años. Por último, si estás presentando ciertas solicitudes de inmigración o pidiendo cambios en tu situación, tal vez tengas que presentar constancia de tus declaraciones de impuestos o demostrar que los has pagado. Una constancia de impuestos sirve para evitar interrupciones o pausas en ese proceso. La declaración anual de impuestos. Ahora vamos a hablar de la presentación de la declaración de impuestos. Se trata de un documento que se envía al IRS e indica los ingresos, los gastos y otra información financiera correspondiente al año anterior. En la declaración se calcula cuánto tienes que pagar o cuánto tendrías que haber pagado por concepto de impuestos y se compara con lo que se ha pagado efectivamente en el curso del año. La declaración determina si has pagado la cantidad correcta, has pagado de más o has pagado de menos. Las declaraciones de impuestos se presentan cada año entre fin de enero y mediados de abril. Este año, el IRS comienza a aceptar declaraciones a finales de enero y el plazo para recibirlas vence el 15 de abril del 2025. Enviar la declaración anual es importante porque determina si has cumplido las obligaciones tributarias. Si no has pagado una suma suficiente, tendrás que pagar una suma adicional a las autoridades tributarias. Si has pagado de más, recibirás un reembolso. Si estás empleado en una compañía de medio tiempo o de tiempo completo, por lo general los impuestos se deducen de tu salario. Si estás empleado por cuenta propia, pagar impuestos en el curso del año con la mayor exactitud posible es importante para no deber dinero o para recibir un reembolso. ¿Quién debe presentar una declaración de impuestos? El IRS tiene requisitos en cuanto a quién debe declarar impuestos cada año. La mayor parte de los ingresos están sujetos a impuestos. El dinero que se gana en el trabajo, un negocio, el empleo por cuenta propia, el subsidio de desempleo e incluso el dinero que se recibe en efectivo por prestar un servicio o vender mercancías está sujeto a impuestos. Si trabajas para una empresa fuera de los Estados Unidos, también tienes que reportar los ingresos en la declaración. Prestaciones públicas como el SNAP, la asistencia en efectivo, los fondos proporcionados por una organización, como una agencia de reasentamiento, la prestación de alimentos o cualquier regalo por un monto inferior a $18,000 no está sujeto a impuestos y no es necesario declararlo. Deben enviar la declaración de impuestos las personas solteras con un ingreso gravable de $13,850 obtenido en un puesto de trabajo. Las personas casadas y que declaran conjuntamente deben presentar
una declaración de impuestos si ganan más de $27,700. Esa cantidad es más alta en el caso de los mayores de 65 años. Si percibes ingresos por concepto de un trabajo por cuenta propia, por ejemplo, ser propietario de un negocio, realizar un trabajo eventual como los de Uber o DoorDash, o prestar otros servicios pagados y has ganado más de $400, tienes que declararlos y pagar los impuestos correspondientes. Esto incluye también los ingresos percibidos en efectivo. ¿Por qué hay que presentar una declaración de impuestos? Aunque no tengas que presentar una declaración de impuestos este año, puede ser provechoso hacerlo. El primer beneficio consiste en que tal vez puedas obtener un reembolso. Pudiste haber pagado impuestos de más durante el año y obtener un reembolso cuando se presenta la declaración. Evitarás intereses y multas al presentar una declaración de impuestos correcta y oportuna y pagar correctamente los impuestos que se deban antes del plazo. Aunque no puedas pagar, debes presentar la declaración dentro de plazo o pedir una prórroga para no deber más dinero. Una declaración correcta de impuestos puede hacer más fácil solicitar asistencia con los gastos educacionales. Si solicitas asistencia para gastos de educación, en el formulario de asistencia financiera, FAFSA, aparecerá la información sobre la declaración de impuestos. Al pagar impuestos va aumentando la prestación de seguro social. Se necesitan por lo menos 40 créditos, que equivalan aproximadamente a 10 años de trabajo, para solicitar el monto íntegro de las prestaciones de seguro social cuando cumplas la edad correspondiente. Pagar los impuestos te sirve también para tener un panorama exacto de tus ingresos. Se puede usar al pedir beneficios, un crédito o un préstamo. Si presentas debidamente declaraciones de impuestos, puedes obtener un préstamo con una tasa de interés más baja y mejores condiciones de reembolso. En general, el hecho de presentar una declaración de impuestos correcta y pagar puntualmente los impuestos te dará tranquilidad al saber que estás cumpliendo debidamente la ley. ¿Qué son los reembolsos, los créditos y las deducciones tributarias? Ya mencionamos que al presentar la declaración de impuestos se puede recibir dinero, lo que se llama un reembolso fiscal. Puedes recibir un reembolso fiscal si has pagado más de lo debido durante el año o si tienes derecho a créditos o deducciones basados en tu situación. Siempre es agradable que a uno le devuelven dinero. Un crédito reduce los impuestos adeudados en función de factores específicos como, por ejemplo, tu número de hijos o tus ingresos. En la próxima diapositiva vamos a hablar acerca de algunos créditos habituales. Las deducciones son conceptos que puedes restar de tus ingresos gravables para reducir el importe de los impuestos que debas. Algunos ejemplos habituales incluyen los gastos de educación, como los intereses por concepto de préstamos de educación, ciertos gastos de atención de salud y aportaciones a cuentas de jubilación. Las deducciones son especialmente importantes para quienes trabajan por cuenta propia o tienen un negocio, ya que hay una cantidad de gastos relacionados con el negocio que se pueden incluir para reducir la cantidad que se debe por concepto de impuestos. Insistimos cuán importante es mantener un registro de los gastos comerciales durante el año a fin de poder reclamar fácilmente esas deducciones al declarar los impuestos. Cuando completas las declaraciones de impuestos, por lo general, declararás tanto los impuestos federales como los estatales. El contador que prepare tus impuestos te hará preguntas para determinar si tienes derecho a créditos o reducciones de los impuestos. Si has pagado de más, tal vez podrás recibir un reembolso del gobierno federal o estatal. Crédito tributario por ingresos del trabajo, EITC, y crédito por hijos y personas a cargo.
Vamos a dar 3 ejemplos de créditos tributarios a los que pudieras tener derecho. Están el crédito por ingreso del trabajo, el crédito tributario por cuidado de niños y el crédito por cuidado de hijos y dependientes. El crédito tributario por ingreso del trabajo, o EITC, consiste en una rebaja de los impuestos para las familias de bajos ingresos. Para tener derecho a él, deberás haber obtenido un ingreso del trabajo de por lo menos $1. El crédito tributario por hijos está diseñado para familias de bajos ingresos con hijos que sean elegibles. El crédito por cuidado de hijos y dependientes es un crédito al que podrías calificar si trabajaste y pagaste por el cuidado de un hijo elegible u otro dependiente. Cada crédito tiene reglas diferentes. Un profesional de impuestos puede ayudarte a determinar a cuáles eres elegible. Por eso, asegúrate de llevar todos tus documentos e información familiar contigo. Los créditos y los reembolsos pueden ser distintos cada año. Es importante señalar que los créditos y reembolsos probablemente no sean los mismos cada año. Hay algunas razones para ello. El primero es que la ley cambia. Prácticamente cada año se actualiza alguna ley tributaria que modifica los beneficios a los que tienes derecho. La cantidad que recibas depende también de tus ingresos y situación familiar. En un año puedes ganar más dinero, tener un hijo o empezar a cuidar de un padre anciano. Pudieras casarte o comprar una vivienda. Todos estos factores repercuten en lo que pagues por concepto de impuestos, los créditos a los que seas elegible u otras reducciones de lo que se debe pagar. Es importante no comparar cada año el monto de los reembolsos, sino asegurarse de que la información que se presente en la declaración de impuestos sea completa y exacta. ¿Qué hacer con el reembolso? Si al final te devuelven dinero, es una gran noticia. Este es el momento perfecto para pensar en tus objetivos. El dinero devuelto puede ser un paso importante hacia esos objetivos. Algunas ideas acerca de qué hacer con tu reembolso son: establecer un fondo de ahorros de emergencia en caso de que alguien en la familia tenga que dejar de trabajar, haya que hacer un vuelo de urgencia para visitar a un familiar o haya que hacer reparaciones necesarias. A fin de prepararse para estas situaciones, se recomienda que ahorres por lo menos 3 meses del monto de tus gastos. Usar el reembolso para pagar deudas o facturas pendientes. Pagar facturas que están por llegar, como pagar por adelantado el alquiler de 1 o 2 meses o pagar una cantidad mayor para amortizar un préstamo que hayas contraído. Puedes guardar este dinero en ahorros para un objetivo como continuar tu educación o comprar una casa. Si deseas aprender más sobre los tipos de cuentas y productos financieros que pueden ayudarte a hacer crecer tu dinero, visita safeirc.org.es y mira nuestro video Haz crecer tu dinero, disponible en inglés y español. Por último, si quieres ayuda para decidir qué hacer con el reembolso, siempre puedes reunirte con un consultor financiero. Al final de la presentación, indicaremos cómo programar una reunión con un consultor. ¿Cómo declarar los impuestos? La tarea de declarar los impuestos puede parecer abrumadora, pero hay recursos para ayudarte. En primer lugar, está el programa de asistencia voluntaria en impuestos sobre la renta, que ofrece asistencia gratuita para preparar la declaración de impuestos a familias que ganen menos de $67,000 al año. El IRC tiene programas VITA en Nueva York City, Dallas, Texas, Salt Lake City, Boise, Idaho, San Diego, Missoula y Montana. Para pedir una cita en uno de estos programas, puedes ir al sitio rescue.org VITA. Hay programas VITA en la mayoría de las ciudades de los Estados Unidos y para encontrar el que te quede más cerca, puedes consultar el sitio irs.gov Free Tax Prep. Si necesitas asistencia para declarar los impuestos, si estás confundido o tienes dificultades, puedes consultar myfreetaxes.com.
Por último, si tienes cuestiones tributarias más complejas, como, por ejemplo, si tienes varios negocios e inversiones, puedes acudir a un consultor profesional privado o a una empresa de contabilidad tal como H&R Block. Al recurrir a un profesional remunerado que prepare impuestos, hay que tener en cuenta que hay estafadores o gente que se aprovecha de los contribuyentes para sacarles dinero. Lo que hacen es pedir que se les pague un porcentaje del reembolso y muchas veces preparan incorrectamente la declaración de manera que el reembolso sea más grande. ¿Qué documentos hay que llevar? Una vez que hayas decidido cómo preparar la declaración, hay que preparar todos los documentos para presentarla. Es una buena idea tener todo listo en un lugar de manera que sea fácil encontrarlo para las fechas de presentación y también sea fácil para quien prepare la declaración. Para completar la declaración de impuestos se necesita tarjetas de seguro social o números de identidad tributaria de todos los incluidos en la declaración, así como un documento de identidad con una fotografía. Todos los documentos sobre ingresos y ganancias. Si eres empleado de una compañía, vas a recibir de esta en enero un formulario W2 que incluirá todos los impuestos deducidos de tu salario en el curso del año. Si recibes una prestación de seguro social o por desempleo, también tendrás que presentar esos documentos. Si trabajas por cuenta propia, puedes obtener un formulario 1099 de la empresa, un formulario 1099K si recibes ingresos en línea a través de Uber o Lyft, o puedes entregar un comprobante de que has pagado tus impuestos cada trimestre. También debes incluir documentación para los créditos que puedas tener, como por ejemplo gastos por concepto de automóviles o millaje para un cálculo de deducción de millaje, lo que puede incluir recibos, monitor para dejar constancia o una aplicación en que figure esa información. Si laboraste en otros trabajos que no reporten los ingresos, como los que se pagan en efectivo, debes indicar el monto total que has ganado. Si haces también la declaración para tu cónyuge o hijos o personas a cargo, tienes que llevar además los documentos de ellos. Por último, conviene llevar información sobre tu cuenta bancaria para que puedan depositar directamente en ella los reembolsos que te correspondan. Puede haber otros documentos que haya que llevar para verificar la información que conste en la declaración. Estos documentos dependen de cada estado o de que el IRS te los pida. Hemos visto casos en que se han pedido los certificados de nacimiento de los hijos. Estafas tributarias. Ahora que ya hemos repasado todo lo que hay que saber acerca de los impuestos, incluyendo cómo presentar la declaración, el último tema del que queremos hablar se refiere a las estafas tributarias. Las estafas son indagaciones o cuentos ficticios para que des a conocer tu información personal o financiera para quedarse con tu dinero. El número de estafas aumenta cuando hay que declarar los impuestos y en algunos casos se utiliza la preparación de la declaración de impuestos para engañar al contribuyente. Quienes tratan de estafar por lo general llaman por teléfono, envían un mensaje de texto o un correo electrónico diciendo que trabajan por el IRS, preparan impuestos o son miembros de otro organismo oficial y cuentan una historia convincente para que des a conocer tu información. Hay algunas maneras de identificarlos. En primer lugar, el IRS nunca llama por teléfono, envía un mensaje de texto o envía un correo electrónico. El IRS generalmente envía sus comunicaciones por correo postal. Si alguien te llama diciendo ser del IRS o te envían un correo electrónico en el que dice que hay que hacer clic en un enlace para obtener un reembolso, probablemente se trate de una estafa. El IRS incluye en su sitio web una lista de fraudes en la que puedes verificar si la comunicación es real. Quienes tratan de estafar también van a pedir información personal, el número de seguro social o información sobre la cuenta bancaria, o pedir que se completa una operación financiera para que el contribuyente dé a conocer tu información.
Si alguien te pide esto, probablemente es una forma de obtener fraudulentamente tu información. Quienes tratan de estafar también van a exigir un pago de inmediato. Por ejemplo, llaman y dicen: "Buenos días, llamo del IRS y usted debe $500 de su declaración de impuestos. Si me dice el número de cuenta bancaria, lo arreglamos de inmediato". Es un fraude. El IRS nunca va a llamar y tampoco va a exigir que se haga un pago de inmediato. Los estafadores también pueden prometer una recompensa si das a conocer tu información o haces clic en un enlace. Por ejemplo, una persona recibió un correo electrónico en el que se decía que tenía derecho a un pago de estímulo económico y tenía que hacer clic en un enlace para cobrar el dinero de inmediato. A todos nos gusta recibir dinero, pero ese tipo de buenas noticias nunca llega en un correo electrónico. Por último, otra táctica común que vemos en los fraudes consiste en amenazas con una consecuencia inmediata si no se actúa inmediatamente. Se dice que van a llamar a la policía o van a confiscar tu casa. Estas llamadas dan bastante susto, pero hay que recordar que el IRS no amenaza de esta manera con una medida inmediata en tu contra. La policía no va a ir a buscarte porque no pagaste la cantidad correcta de impuestos. Si algún estafador se pone en contacto, hay algunas cosas que puedes hacer. Ignóralos. Lee la información y luego bórrala. También puedes bloquear el número para que no te molesten más. No des el número de seguro social ni información sobre tu cuenta bancaria sin pruebas de que quien lo pide es realmente quien dice ser. Si te llaman por teléfono, puedes pedir información de contacto, el nombre y el número de teléfono. Decir que lo vas a verificar y después colgar. Puedes tomar tu tiempo para investigar, recurrir al sitio web del IRS o investigar el número para ver si es real. Lo más probable es que no te den esa información y ello es claro señal de que están mintiendo. Si recibes un correo electrónico, no hagas clic en un enlace ni abras nada. Mira la dirección de correo electrónico y si parece extraña, tiene muchos números y letras o no termina en irs.gov, no es el IRS. Puedes borrar el correo electrónico. También puedes denunciar a los estafadores al IRS y a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, para que puedan ellos, a su vez, proporcionar información a otros contribuyentes. En caso de duda, investiga y ve si es una cuestión legítima. Para ello, puedes llamar al IRS, comprobar el sitio web e investigar antes de dar a conocer la información personal. Muchas gracias.